empecé a militar, si se quiere, tarde en la universidad. Quien abraza la política realmente empieza en primero o segundo año. Yo empecé casi en cuarto o quinto, un poco motivado por lo que veía en el consultorio, cuando empezábamos ya en cuarto y quinto año las prácticas médicas en el hospital, que veía una reincidencia de los mismos pacientes. Nos preguntábamos por qué la gente volvía siempre la misma, y en definitiva la tuberculosis no era por el bacilo de Koch, era por las condiciones sociales o las condiciones de trabajo. Las parasitosis y las enfermedades intestinales era por la falta de agua potable, por no tener cloacas. Determinadas enfermedades por la inexistencia de vivienda, por vivir en la promiscuidad. Y entonces nos planteábamos, porque no era un planteo personal, yo creo que fue toda una generación que debatíamos si los problemas se abordaban en forma individual o se abordaban en forma colectiva. Y ahí empezamos a interiorizarnos más, a preocuparnos más. Empezamos a visitar centros de salud que estaban en lugares periféricos de la ciudad de Rosario. Empezamos a tener contacto con una realidad que no era la del hospital ni de la facultad. Y ahí empezó a picar un poco el bichito de lo social, digamos. Después, en el 76, yo me fui a trabajar por unos meses al campo, si se quiere, a las parejas. Yo soy nacido en Rosario, criado, educado, toda mi familia de acá. Y lo que era por unos días y unos meses terminó siendo por 19 años. Fue una cosa mutua, entre uno que se encariña con la gente y la gente con uno. Y éramos jóvenes y con otros jóvenes fundamos una biblioteca y el deporte para los chicos y todas estas cosas así que en épocas difíciles del país, estábamos en dictadura. Después vino el 83, habíamos hecho un desarrollo del partido. El partido se había fundado en el 72 y ya en el 76 ya tuvimos el golpe de Estado y me eligieron presidente de la comuna en las parejas. Así que, ahí fueron mis primeras actividades políticas, digamos, no por fuera de lo partidario, si se quiere, de gestión. Fui concejal, después hice una maestría en salud pública, en gestión de salud pública, y cuando Hermes Wiener gana la Intendencia de Rosario, me nombra como secretario de salud pública. Después fui secretario de gobierno, lo acompañé a Hermes en esos 8 años de gestión, toda su campaña de gobernador, fui electo diputado provincial. Fueron 4 años interesantes porque uno aprende lo que es la legislatura, convivir con otras experiencias políticas, con otros partidos, consensuar proyectos en la Cámara. Después Wiener gana las elecciones, soy el ministro de Gobierno y reforma el Estado durante 4 años y finalmente, la elección a gobernador que terminó mi mandato el 10 de diciembre del año pasado. Hay que pensar en primer lugar en un tiempo y un espacio. La década del 60 y del 70 fue una época de gran debate político. Haber sido permeado por la dictadura del 66 y por la del 76, la oposición a la dictadura obligaba a hablar mucho de política. Obviamente siempre eran charlas en grupos, estaba prohibido hablar de política, pero la oposición a la dictadura aglutinaba a muchísima gente y fundamentalmente los jóvenes. Y en el mundo había mucho debate, Entonces fueron tiempos de una gran formación, en la medida que no había práctica partidaria, en el sentido público también nos posibilitaba mucho estudio, mucho cotejar ideas, abordar el país desde su geografía y su historia, de los grandes pensadores y los grandes creadores que tuvo este país, de los grandes referentes políticos que tuvo el país y tratar de encontrar, en base a nuestros ideales y principios socialistas, intentar consolidar un grupo que diera a través de la coherencia y de la práctica encarnadura a esas ideas, que fue lo que hicimos en definitiva. Nos permitió desarrollar en Rosario, en las parejas, un laboratorio mucho más chico, digamos, pero un modelo de salud, un modelo de educación, un modelo de cultura, un modelo de obra pública, una forma de gestión transparente, abierta,
¿Qué es lo que hemos llevado adelante en todo este tiempo? Apelar a lo colectivo, apelar a entender que hay otros, que no hay una verdad absoluta de uno, que uno puede cotejar ideas con otro y pensar diferente, pero en definitiva puede trazar trayectos en un sentido. Obviamente hay otros que lo trazarán en otro, pero digo, buscar coincidencias, los planes estratégicos, las visiones a largo plazo. Digo, estas cosas fueron todas unas construcciones y siguen siéndolo. Yo no de eso, sí cambian los tiempos, porque indudablemente vivimos en otro mundo, hay un desarrollo hoy del capitalismo en el mundo mucho más feroz que hacia atrás. Hoy hay 256 familias del mundo que tienen tanta riqueza como el 46% de la humanidad más pobre. Eso explica por qué tantas guerras, por qué tanta violencia, por qué tanto enfrentamiento, problemas religiosos. Digo, no es casualidad lo que está ocurriendo en la humanidad. Los ideales no han cambiado y este año nuestro partido ha cumplido 120 años, y no es un dato menor. De coherencia de principios que siguen siendo los mismos, porque en definitiva la lucha es por un mundo más igual, y cuando digo más igual hablo de las oportunidades para el ser humano que recién nace, que tiene el mismo derecho el que nace en la cuna de oro a que nace en una cuna no de oro, a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, a los bienes culturales, en definitiva a tener una familia. Y en eso nuestra lucha va a seguir siendo permanente por lograrlo. Cambia obviamente el mundo, cambia las relaciones de fuerza en el mundo. Fíjese lo que está ocurriendo precisamente en este mundo desigual, producto de ello, explicar por qué las inmigraciones del África a Europa. La gente no acepta vivir en condiciones infrahumanas y busca un mundo mejor para sí mismo, para los hijos. Entonces se da todo lo opuesto, a aquel que lo ha exprimido como un limón al África, por no hablar de América Latina, ahora está recibiendo las consecuencias de esa, en lugar de dejar desarrollar a un continente que se exprese, que pueda tener derechos, el hecho de haberlos exprimido como un limón significa ahora lo que ellos dicen, la invasión de los africanos a Europa. Entonces ahora le quieren poner freno, y no le van a poder poner freno, porque el sol no se tapa con las manos. Y entonces ahora surge lo otro, la ultraderecha que dice, echémoslo. Y digo, todo esto tiene explicaciones. En lugar de decir, menos crédito del Banco Mundial, y dejen, porque los créditos hay que pagarlo y son créditos leoninos, que siguen haciendo más negocio, dejen que esos pueblos se desarrollen, ayúdenlo a desarrollarse, ayúdenlo a que generen riqueza a partir de agregar valor a su producción, que tienen y mucha, a que desarrollen su intelecto a partir de las escuelas, de universidades. Por ahí debe ir la ayuda, a que se queden en su lugar de origen. Nadie quiere irse del lugar donde nació. En algunas circunstancias uno puede elegir otro lugar, pero hay que darle la posibilidad para que se desarrolle en el lugar donde nació cada uno. Me llamo Antonio Bonfatti, tengo 60 años, soy médico rural y empecé en política precisamente en la Facultad de Medicina, cuando comprendía que los pacientes que atendía y que volvían a venir al consultorio siempre eran los mismos, y preguntándome si la falla estaba en el diagnóstico, en el tratamiento, me di cuenta que no era por allí donde enfermaban los pacientes, sino en la falta de cloacas, en el hacinamiento, en la falta de condiciones dignas de vivienda. Y esto me motivó entonces a militar en política, cosa que al principio había rechazado cuando era estudiante. Promediando los 70, trabajábamos con Hermes Wiener y otros colegas en un centro de atención primaria de la salud en la Villa La Tablada. Cuando llega la dictadura, por ese solo hecho, me tuve que ir de Rosario. Y fui recibido con mucho afecto en Las Parejas, donde trabajé más de 20 años. Cuando fui presidente de Comuna de Las Parejas, al mismo tiempo seguía atendiendo el hospital y propiciando un cambio en aquel entonces que tenía que ver con los derechos. Implementamos la primera libreta de salud, hicimos 86 viviendas en 8 meses, guarderías infantiles también, que esto fue una experiencia muy linda con chicos de 7º grado de la escuela primaria. En la década del 90 fui convocado por Hermes Wiener, cuando gana la Intendencia de Rosario, a ser parte de su equipo como secretario de Salud Pública, lo que me dio la posibilidad de volver a mi ciudad natal.
Y allí comenzamos a implementar el modelo de salud pública que hoy está vigente en la ciudad de Rosario de tantos años, con los centros de atención primaria de salud, los hospitales de mediana complejidad, los hospitales de alta complejidad, así como también el centro de trasplante de médula ósea infantil. Haber gobernado la ciudad de Rosario durante tantos años nos dio una experiencia como para también tener una propuesta para la provincia de Santa Fe. En mi caso particular, desde el Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, la posibilidad precisamente de abordar al Estado en todos sus aspectos, hacia lo interno, para transparentarlo, para hacerlo más eficiente, más cercano al ciudadano, y hacia afuera, poder haber instrumentado un plan estratégico, algo que nosotros planteamos como política de Estado, donde hemos fijado sueños colectivos con los habitantes de toda la provincia en tantas asambleas que se han materializado en proyectos. Fuimos estableciendo un vínculo, un afecto entre la sociedad y el Estado para seguir construyendo valores, para seguir construyendo una provincia integrada, para seguir incluyendo a todos los niños, a todos los jóvenes y para poder posibilitar una economía para el desarrollo como lo estamos haciendo, con tantos ejemplos que podemos dar. Cómo abordamos la cuenca algodonera, la cuenca cañera en el norte de Santa Fe para generar trabajo, como estamos haciendo con la cuenca lechera, como hacemos con los emprendimientos industriales, apoyando los parques industriales, como lo estamos haciendo con nuestros productores en el sur, de la laguna La Picasa, recuperando tantas miles de hectáreas, protegiendo a las ciudades contra inundación y construyendo fundamentalmente la base de la garantía de los derechos. Y me estoy refiriendo a una escuela nueva, a un nuevo modelo de salud pública que tiene que ver con la construcción de 80 centros de atención primaria de la salud, de centros de especialidades médicas ambulatorias y 8 hospitales nuevos, 4 de ellos de alta complejidad. Con esta inversión inédita en salud pública que bajó la mortalidad infantil a un dígito en 3 años, estamos demostrando que Santa Fe cambia. Y porque creemos en la escuela pública, Santa Fe superó en un 20% la inversión en educación que establece la ley nacional. Pero tan importante como eso nos parece volver a tener una escuela en donde los alumnos vayan con alegría a educarse, donde el docente también tenga esta posibilidad de hacerlo con mucho respeto y con mucha dignidad. Esto es un proceso que requiere de tiempo. El tiempo es aquel que es capaz de darnos la confianza necesaria para que entre los santafesinos sepamos hacia dónde marchamos, y eso se logra también con un equipo que tiene propuestas, un equipo que hace muchísimos años que viene trabajando, recorriendo la provincia, yendo a cada rincón, por más pequeño que sea. Si uno no tiene claro la necesidad de la búsqueda de consenso, si es parte de lo que uno piensa, yo he tenido la suerte de conocer a mucha gente, de realizar mi trabajo como médico, que creo que me ha ayudado y mucho, esos 19 años en las parejas, en una población de un enorme desarrollo industrial, con muchísimos trabajadores, en donde no
no es a lo mejor el discurso que uno tiene en determinados círculos intelectuales, sino cómo traducir desde la posición del médico frente al paciente para explicarle una enfermedad o una situación X, a poder construir las cuestiones de la vida social de todos los días. Yo aprendí muchísimo de ellos, de los trabajadores, de los obreros metalúrgicos en las parejas. Y obviamente eran mis amigos y también eran mis amigos los sectores o el sector social al cual yo pertenezco. Y eso traducido después a la política, me parece que ese aprendizaje para mí fue muy fecundo. Y aparte en una localidad pequeña en donde todo el mundo se conoce, en donde todos conocemos la vida y obra de cada uno, y en donde uno puede cultivar la amistad, el deporte, el compañerismo, la familia, el esparcimiento, el trabajo. Digo, eso hay que también llevarlo después a la política. Y obviamente influye mucho la familia. Yo tengo mi madre y he tenido mi padre y mis hermanas, con los cuales, bueno, obviamente mi esposa y mis hijos, pero de una familia que ha cultivado siempre el trabajo, el respeto, la sinceridad, esto de estar siempre reunidos, de la honestidad en la vida cotidiana. Digo, eso ha calado muy fuerte. De mi escuela también, obviamente, porque allí también permeaban valores, de mis amigos, de mi barrio. Si cambian los tiempos, cambia la política. Hoy hay mucho más pragmatismo, yo diría, lamentablemente, y hay una búsqueda más que de un proyecto de cómo se encumbra una persona o la otra, y eso es negativo. Fíjense que se habla de candidatos, el otro, la otra, el otro, y nadie habla de un proyecto. ¿Qué país queremos? No se discute política, no se discute qué sistema de salud queremos para un país, no se discute qué proyecto de educación queremos para la República Argentina, para todas las provincias. No se discute cómo hacemos para integrar un norte que todavía tiene que desarrollarse y seguimos ampliando las grandes ciudades. No se discute nuestras relaciones internacionales o se cambia de un lado para otro. No se discute la energía. Entonces de pronto para el ser humano común descubre que quienes producíamos gas ahora no tenemos, que nos autoabastecimos de petróleo y ahora tenemos que comprar la nafta y el combustible afuera. Digo, nadie discute nada, no se discuten las energías renovables. Sucede lo que sucede con la minería y el medio ambiente se viene abajo y pareciera que no pasa nada. Y lamentablemente, en primer lugar, vivimos una sociedad de consumo que incita permanentemente a tener más. Y cada día más, y si esta zapatilla ya pasó de moda, tenés que tener la otra, y entonces pareciera que nos ponen siempre la zanahoria delante. Y es como que no se debaten valores. No hay más discurso acerca de, bueno, ¿qué sustentamos como sociedad? Nos fuimos involucionando y de pronto nos dimos cuenta que hay problemas, y graves. El problema de la violencia entre las personas. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué no nos saludamos más en la calle? ¿Por qué no nos deseamos tener un buen día o saludar al vecino? Digo, esto no ocurre de un día para otro. No ocurre de un día para otro. Esto fue ocurriendo día por día como la gotita hasta que en un momento nos dimos cuenta cuando explotó. Y reconstruirlo, algunos creen que hay varita mágica que se va a solucionar en un día. Y esto se va a solucionar en la medida que tomemos conciencia y que vayamos avanzando sistemáticamente todos los días para concientizar de que tenemos que tratar de convivir entre nosotros mejor los argentinos. Y respetarnos en las diferencias, porque este es el otro problema. Lamentablemente venimos de un modelo en donde quien pensaba diferente era enemigo. No, si se piensa diferente, bienvenido sea. La diversidad tal vez es lo más rico que tiene la vida. Si uno observa la naturaleza, la diversidad es lo más rico. Ver hoy, si usted camina por la provincia de Santa Fe, va a ver los jacarandá, los lapacho en flor, uno con flores amarillas, el otro con flores rosas. Digo, esa es la diversidad, eso es lo lindo. Y se busca destruir en lugar de construir. Y en eso, aquel que destruye no construye nada. Hay que encender. Muchos viven maldiciendo la oscuridad. Y alguien dijo alguna vez lo que hay que encender es la luz. Entonces, maldiciendo todo día de oscuridad, la luz no la encendemos. Para encender la luz hay que trabajar.
Uno puede usarlo metafóricamente. Bueno, para que encender la luz hay que tener un cable, la lamparita, la energía. Bueno, pero en la sociedad encender la luz significa que nos relacionemos, que interactuemos, que propongamos cosas, que frente a un problema, en lugar de quejarnos, veamos cómo lo solucionamos, cómo lo encontramos un camino. Y a veces no hay solución a todo al mismo tiempo. Entonces veamos cuáles son las cosas más complejas, cuáles son las que pueden esperar un tiempo. Hay una gran diferencia entre el interior y la gran ciudad. Me refiero a la gran ciudad de Santa Fe y Rosario. Hay una provincia que, si uno ve el medio vaso lleno, diría una de las provincias más maravillosas que tiene el país por su historia, por su riqueza, por su diversidad productiva tremenda. Algodón, caña de azúcar en el norte, arroz, metalúrgica, industrias, acero, automóviles, plástico, lo que usted busque, comercio, el campo, la lechería. No hay una provincia que tenga tanta diversidad como Santa Fe, ni siquiera Buenos Aires, porque Buenos Aires tiene menos diversidad que Santa Fe, ni siquiera Córdoba. Pero, por otro lado, claro, está este hecho que hablábamos antes, el tema de las relaciones interpersonales y la violencia. Y esto pega, y esto duele, y esto nadie lo niega, hay que afrontar esa realidad, pero hay que afrontarla con decisión y con propuestas. Y a veces, insisto, creer que mañana podemos solucionar el problema. Y cuando los problemas son problemas que se fueron acumulando en los años, lo que hay que pensar es que hay una cabeza que funciona de una forma, hay un proceso que funciona de determinada forma. Y usted no lo cambia yendo a comprar un termo a un supermercado, a un bazar, y lo compra y ya está, acá tiene el termo. Los procesos mentales, los procesos culturales son mucho más profundos, más difíciles de llevar y transformar en un tiempo dado, porque hay usos y costumbres. Me estoy refiriendo concretamente a todo. Cuando uno habla de la policía, cuando uno habla de cómo ejercemos la salud pública, a los empresarios, a los trabajadores, la sociedad en su conjunto. Yo aquellas cuestiones que entendemos que fueron y que son incorrectas, hablando del delito, los hemos perseguido, tuvimos la valentía y el coraje de hacerlo, porque hay que enfrentarse a organizaciones que no son fáciles desde el punto de vista de la capacidad que tienen de enfrentar con fuego. Están presos por delitos que fueron delitos provinciales y no delitos federales, porque se habla mucho de los delitos federales, pero nunca la justicia federal actuó, hasta diciembre del año 2015 que yo me fui. Y obviamente que eso cuestan, estas cosas cuestan, yo digo la acción y la reacción, ¿no? Pero bueno, siempre se avanza y hemos dado pasos importantes. Ahora, yo creo que ahora se pueden dar pasos más importantes si nos entendemos. Acá, mucho más allá si es delito federal o no es delito federal, si es delito provincial, lo importante es que desnaturalizamos las cosas, aquellas cosas que debieran ser naturales, comunes, el hecho de que se colabore entre nación, provincia y municipio, que se aborden los problemas delictuales entre todos, con inteligencia, con prevención, con represión del delito, pareciera que yo estoy mirando al otro a ver qué hace o te echo la culpa, en lugar de decir, mira, es mi responsabilidad y es la tuya y es la del otro, entonces juntémonos a trabajar todos juntos. Y uno busca, a ver, ¿cómo le puedo tirar la pelota al otro para lastimarlo? Nos equivocamos porque perdemos todo en eso. Obviamente que la función ejecutiva es la responsabilidad de respuesta, diría, minuto a minuto. La función legislativa, de la cual tengo experiencia de los 4 años anteriores, mucho más allá de la presidencia de la Cámara, es consensuar proyectos, transformarlos en leyes. Yo estoy realmente muy contento porque en la Cámara de Diputados no saqué cuenta en cuanto al número de leyes, pero son decenas las que hemos sacado en tan corto tiempo, el 1 de mayo a ahora, a estos días,
y en general por unanimidad. Hemos logrado despachos, la gran mayoría de ellos por unanimidad. Alguna disidencia puede haber, es lógico, pero yo contento porque se sigue construyendo. Y si no anteponemos ni personas ni partido por delante de las necesidades de la gente, nos va mejor. Y lo primero que digo es, los periodistas de Santa Fe o son tontos o poco inteligentes. Porque viene alguien de Buenos Aires a hacer denuncias de quienes nos ven todos los días, pareciera que no son capaces de descubrir lo que se denuncia. Digo, la primera reflexión que hago. La segunda, mentiras absolutas, porque se hace referencia a dos cosas. Por un lado, en el atentado a mi domicilio, del cual fui víctima, yo estaba en el interior de mi casa, mirando precisamente Argentina-Perú, la anterior eliminatoria. Los disparos, obviamente duran 8 o 10 segundos, no sé ni cuánto habrán durado, pero por allí debe haber sido, y dos ruidos de motos, y alboroto de vecinos, todo el mundo en la puerta, y una señora que dice, yo vi dos motos que se iban con 2 personas cada una arriba, punto. Después actúa la justicia, actúa la policía, investiga. Yo nunca, y esto quiero dejarlo claro, como gobernador jamás llamé ni a un fiscal ni a la jueza del caso para decirle, ejercer mi influencia como gobernador para decirle, actúen más rápido. Hubo detenidos, 2 detenidos, uno porque se le encontró el arma, una de las armas que habían atentado en mi casa, otro porque supuestamente era el autor del atentado, uno de los autores. Fui querellante en la causa, sigo siendo querellante en la causa. Primer mentira, se dice que yo no era querellante. Yo no acusé. Cuando la jueza dice, usted quiere acusar, ¿qué prueba tengo? Ninguna. A ver, si yo estoy en la calle y me atropella un auto y huye, y yo leo la patente, veo el color del auto, la marca, si era hombre o mujer el que manejaba, puedo decir tal prueba, yo presento tal prueba, era un auto tal, era color tal. Ahora, si alguien de atrás me atropella y me tira al suelo y me desmayo, no tengo prueba, no sé ni quién es. Y esto es lo que pasa en mi caso. Yo no voy a acusar a alguien cuando no tengo una prueba, pero sigo siendo querellante en la causa. Entonces esa es la primera mentira. Que tiraron una oreja en mi casa. La verdad, no sé dónde inventan. Entonces decían, ataban estas cosas que yo no acusaba porque tenía miedo o porque estaba amenazado. Lo otro, la famosa computadora. La famosa computadora cuando asesinan a una persona en Rosario, una persona que estaba vinculada a organizaciones ilícitas, interviene la jueza no estaba, interviene el secretario de juzgado, porque encuentran un llavero de un hotel de la ciudad, se consulta a un juez, el juez dice allanen en el hotel, se ven 2 teléfonos y una computadora, se la trae a la policía, el juez le dice a la policía, habla en la computadora, porque podía acelerar quién podía haber sido el autor o autores del atentado, la policía no lo puede abrir, hay presencia de fiscales, 2 fiscales, un fiscal de cámara, el procurador de la corte y 3 jueces que pasaron por todo el proceso, donde se dice, abran la computadora, se pide auxilio al Ministerio de Gobierno para poder abrir la computadora, se intenta abrir la computadora, no se puede abrir, se dice, bueno, vamos a trasladarla a Santa Fe, donde puede haber algún elemento para trasladarla, intervienen jueces en esto, se la traslada a Santa Fe, interviene el tercer juez, al final de todo, la tercera jueza que dice, bueno, no tráiganla de vuelta. Una denuncia de 3 diputados, obviamente con intencionalidad política, diciendo, pensando, abrieron la computadora para cambiar algo, siempre con presencia de la justicia. Está demostrado en un fallo, porque a raíz de esta denuncia se aceptó una investigación judicial, donde se le toma declaración a todas estas personas que le digo, secretario de juzgado, 3 jueces, 2 fiscales, un fiscal de cámara y el procurador de la corte, donde todos declaran esto. Y por lo consiguiente se archiva y jamás se abrió un procedimiento contra ningún funcionario, ni siquiera lo llamaron a declarar, ni siquiera.
y siguen dándole manija al tema a la computadora. Es increíble. Y este periodista hablando de este tema sin conocer que ya hay un fallo. Entonces, ¿dónde está la denuncia? Pero es lindo darle manija a las cosas, a ver si podemos encontrar alguno. ¿Sabes lo que pasa? Tenemos tantos años de gobernar con transparencia y sin ninguna denuncia de un hecho de corrupción, que parece que nos quieren meter a todos en la misma bolsa, y no nos van a encontrar en la misma bolsa. Y creer que se puede ganar una elección denostando al otro. Cuando Hermes Wiener era candidato a presidente y hace la denuncia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el 15%, que terminamos ganando ese juicio de la coparticipación que se le mermaba a la provincia de Santa Fe, empezaron los ataques. Ustedes recuerdan cuando mismos diputados denunciando de que se vendían bebés de una mujer que nunca estuvo embarazada, pero mientras tanto los canales de Buenos Aires, porque en Santa Fe esto no ocurría, permanentemente que el hermano y Wiener y la venta de bebés. ¿Y en qué quedó eso? ¿Y quién le lava la honra a Hermes Wiener y a su hermano? El gobierno es el poder ejecutivo y el poder judicial es un poder independiente. También como en el país durante mucho tiempo se cooptó desde el poder ejecutivo, que en Santa Fe algunos pasó lo mismo. Nosotros no elegimos ni los jueces, a pesar de que la Constitución dice que es el gobernador el que tiene la potestad de nominarlos, sino que cuando llegó Wiener al gobierno su primer decreto fue independencia en cuanto a los concursos para designar jueces. No participa ni el Ejecutivo ni el Poder Judicial. Y el Poder Judicial es el que determina a partir del procurador de la Corte o de los fiscales si es juicio abreviado o no es juicio abreviado. Y lo acaban de tumbar el juicio abreviado. Entonces, ¿qué tiene que ver el Poder Ejecutivo en esto? Absolutamente nada. Es una decisión del Poder Judicial. Y el Poder Judicial es un poder independiente. Mal nos iría si no fuera un poder independiente y estuviera sometido a los vaivenes del Poder Ejecutivo. Hay que ser coherente porque después el tiempo va a juzgar. Y quienes eligen el atajo para beneficio personal, pero nunca para beneficio de la gente. Porque es muy fácil decir, para ser electo tal o cual veo un poco, olfateo el clima político y me asocio con este y me engancho y entonces llego a tal o cual cargo. Y así nos va a los argentinos. Yo creo que hay que ser coherente en política, coherente con los ideales que uno sustenta, pero eso llevarlo también a la práctica. Porque si no, erramos el rumbo. Se puede salir si los argentinos reflexionamos, se puede salir si pensamos no en términos personales e individuales, sino en términos colectivos, se puede salir si nos animamos a cambiar muchas cosas heredadas de mucho tiempo, estilos y formas. Y esto no estoy solamente hablando de la política, hablo como cultura de la sociedad. El facilismo, el camino del atajo para encontrar tal o cual cosa. Hablo a un amigo para ver si puedo arreglar la entrada a la cancha. Digo, la picardía, ¿no? Estas cosas, cuando uno practica la picardía en la pequeña cosa, da lugar a practicar la picardía en la gran cosa. Porque cuando se aprende el camino del atajo, el camino del atajo también sirve para el camino del otro atajo. Y pareciera que uno es válido y el otro no, son todos inválidos. Y es imposible hacer que se sepa todo. Goebbels, que era el ministro de propaganda nazi de Hitler, decía, miente que algo quedará. Si el camino es la mentira, algo va a quedar, lamentablemente, porque es imposible estar en la cabeza de cada uno, penetrar al hogar de cada uno. Hay poderosos medios que penetran, lamentablemente, en la casa de cada uno. Y otra de las situaciones que ha cambiado es que muchos medios, y fundamentalmente estoy hablando de los de la ciudad de Buenos Aires, que penetran al país entero, han dejado de ser medios pensando en términos periodísticos para ser medios pensando en términos económicos. De negocios no del periodismo, sino de otros negocios colaterales empresarios. Y eso no es bueno, porque en definitiva termina deformando una realidad, o vendiendo una realidad que no es la real, sino la de sus propios intereses. Bueno, luchar contra eso no es fácil. Desmentir estas cosas no es fácil.
¿Yo qué tendría que ir ahora a recorrer cada lugar del país para explicar mi vida, para explicar cómo fue este proceso, llevar lo que tengo en mi maletín, que está todo el análisis que se hizo del fallo, mostrarme el escrito donde sigo siendo querellante? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo hago para penetrar cada una de las viviendas para decirle tal o cual cosa? Es muy difícil. Lo que pasa es que uno expresa de sus propias convicciones, al menos en mi caso yo soy así. No puedo decir una cosa y después hacer otra. Y toda mi vida he tratado de empujar el carro, o a veces de ser una locomotora que empuje y traccione. Y bueno, llegará un momento en que uno diga que no está lejos. Tiene que haber un recambio generacional. Yo hoy tengo 65 años, cumplo 66 a fin de año. Y hay un momento que uno tiene que saber dar un paso al costado. Mi partido, por suerte, se está renovando en muchos lugares en cuanto a que hay jóvenes que van asumiendo responsabilidades. Para mí eso es muy bueno, porque también el recambio generacional es bueno. Vienen nuevos bríos, nueva fuerza. Ya de determinada edad uno la fuerza a veces menguan y me parece que es importante darle espacio a los jóvenes. En mi condición de tratar de estar cerca del que sufre, del que espera un trasplante, del que está solo, del que tiene frío, de esas cosas cotidianas, cada tanto juntarse con amigos, abrazarse y pensar en el marco de 120 años de continuidad, es fabuloso. Socialismo para mí significa no solo una elección que hago todos los días y que me enamora y me convence a seguir participando, sino que es el lugar de encuentro con un montón de compañeros que son la familia que elegí. 120 años, un cambio de testimonio en la posta en la conducción del partido, con aquellos mismos valores, los desafíos de un cambio profundo que existen en las sociedades contemporáneas. El socialismo tiene que estar presente en todo momento en nuestra sociedad, porque el socialismo no es solo una idea utópica, sino tiene que ver con la transformación cotidiana de la realidad. Nuestro Partido Socialista en estos 120 años ha sido vanguardista en otorgar derechos laborales a las mujeres, a los niños, y también sobre el siglo XXI pudimos ser vanguardistas en derechos de identidad de género y de diversidad sexual. Tenemos desde el socialismo que contribuir a las ideas de la izquierda democrática y a pensar que tenemos que dar alternativas para conquistar la igualdad. Creo que realmente estamos transitando un camino nuevo, un camino donde combinamos las experiencias populares con los partidos políticos, donde creemos realmente que el socialismo puede ser una alternativa válida, como lo está haciendo en la provincia de Santa Fe. Estoy convencido que más allá de la historia, que es rica, de la que nos sentimos orgullosos, lo más importante que tiene el socialismo es el futuro, es el tiempo por venir. Por seguir adelante con nuestra lucha, por la unidad latinoamericana, por una Argentina mejor, por una sociedad con más igualdad, más justicia, por más libertad, por más exclusión. ¡Viva el socialismo en Argentina! ¡Feliz cumpleaños, compañeras y compañeros! Le digo que hay que cultivar la confianza. Y cultivar la confianza es que nos digamos lo que pensamos, que mostremos las verdades que tiene cada uno, que no lo atropellemos al otro, porque nos equivocamos, que vivimos en un mundo complejo,
que tenemos que volver en muchas cosas a las fuentes de la sabiduría de la naturaleza, en muchas cosas, que la hemos dejado de lado. Ya nos dejamos de mirar un amanecer o un atardecer, y nos embobamos a veces con las cuestiones tecnológicas que no son malas, pero que hay que saber usarlas, que vivimos en un cambio de era en el mundo. Las tecnologías han venido para quedarse, pero también para trastocar fuertemente la vida, las relaciones. Yo cuántas veces le digo a los chicos, uno va a un recreo en una escuela y ve chicos separados 2 metros uno de otro, y en lugar de estar jugando, dándose la mano, se están mandando un mensajito y están separados por 2 metros. Y digo, bueno, usemos la tecnología para saber qué está pasando con una palabra que no conozco, con un hito geográfico, con algo de la historia, pero cultivemos las relaciones humanas. Hablemos no, utilicemos la palabra, que es lo más maravilloso que tenemos las personas, y fortalezcamos la familia, mucho. Fortalezcamos mucho, hablar con los hijos. Y los adultos, dar el ejemplo a los chicos que saben cuál es, participar. Hay que meterse en las instituciones, hay que ir a la cooperadora de la escuela, hay que ir al club, hay que ir a la vecinal, hay que ir a la parroquia. ¿Por qué esto? Porque si yo al chico le digo con mi actitud de padre o de tío o de abuelo que estoy trabajando en tal institución, que voy gratis, que estoy haciendo algo por nuclear a partir del deporte, de una cosa teatral, de un teatro, de la música, lo que fuera, le estoy diciendo que está el otro al lado, que hay reglas de juego en la institución, que hay que respetarla, que no se puede hacer lo que uno quiera, que podemos tomar un mate juntos, que podemos hacer una torta asada, una torta frita. Ese es el mensaje. Entonces a veces el devaneo de la discusión de la política, de la gran cosa, está bien, es importante, pero lo más trascendente es lo que se hace abajo. Y eso es lo que nosotros debemos cultivar, y cultivarlo también desde la política. Porque lamentablemente cuando hay hechos que trascienden de corrupción, lo que hablamos de la cooptación del Poder Judicial desde arriba, es muy difícil después hablar a la gente, darle el ejemplo para que abajo no hagan lo mismo. Y entonces digo, por eso hablo de la confianza. Los argentinos perdimos la confianza entre nosotros. Confianza entre las instituciones, confianza entre lo público y lo privado. Generar eso cuesta mucho y requiere de tiempo y requiere empezar a transitar un camino común, pero hay que por lo menos intentar empezarlo ese camino. ¿Qué nos falta todo esto? ¿Y cuánto falta en un país que puede tener todo? Somos pocos habitantes para un país de una dimensión fenomenal, para alimentar a 400 millones de personas en el mundo, y no somos capaces de alimentar al 32% que vive en la pobreza y al 6 y pico que vive en la indigencia. No puede pasar esto en este país. Indudablemente algunas cosas andan mal. Anda muy mal la redistribución de la renta, anda muy mal que siga el mundo de la finanza haciendo grandes negocios a costa de los que trabajan, anda muy mal la forma de pagar los impuestos en que el que más tiene menos paga y el que menos tiene más paga. Digo, si estas cosas no se revén, se sigue concentrando más la economía, cada vez hay menos gente que está viviendo de su trabajo, siempre pensando a ver que venga el Estado a resolver los problemas, cuando debiera ser que todo el mundo pueda vivir con su trabajo, generar riqueza, disfrutar del tiempo libre, disfrutar de los hijos, poder mandarlos a las escuelas, que funcionen las cosas. Esto es lo que nos falta, entenderlos. El partido, por suerte, se está renovando en muchos lugares, en cuanto a que hay jóvenes que van asumiendo responsabilidades. Para mí eso es muy bueno, porque también el recambio generacional es bueno. Vienen nuevos bríos, nueva fuerza. Ya de determinada edad uno la fuerza a veces mengua, y me parece que es importante darle espacio a los jóvenes.